Está con nosotros el doctor Enrique Kronaueter. ¿Cómo te va, doctor? Bienvenido. Buenas noches, Santiago, a vos y a la audiencia. Gracias por la invitación y estoy atento a lo que te parezca que pueda humildemente compartir. Doctor, ¿qué implica exactamente y de la manera más clara posible la modificación del 245? Porque lo que para muchos es una manera de reivindicar lo que dice la Constitución Nacional, para otros es el cuco de que todos los que hoy están privados de libertad y no tienen una condena van a salir de inmediato, y que los que están enjuiciados por alguna causa de corrupción y privados de libertad ya de inmediato van a tener que salir y recuperar su libertad. ¿Cuál es la realidad en esta historia, doctor? Bueno, en realidad van a haber problemas por que estamos arrastrando 15 años de una norma que desde un principio yo sostuve y sostengo que es inconstitucional, que está vigente hasta mañana. Este 245 es una vuelta, con algunos retoques, es una vuelta a la redacción del Código Procesal Penal, y en ese lapso que va desde el 2004 hasta la fecha con las dos reformas, la del 2004 que prohibía la concesión de medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva en hechos punibles tipificados como crímenes que afecten la vida y la integridad física, solamente esos hechos punibles se prohibían, se extiende a todos los crímenes con la reforma del año 2011. Sí. Ahí tenemos aproximadamente 6.000, algunos hablan, otros te hablan de 4.000 personas que estarían presas por esas prohibiciones. En ese contexto, la realidad es que tenemos, entre la defensa me habla de 2.500, la fiscalía habla de 4.000, bueno, lo cierto es que tenemos un promedio de 3.500 imputados que a través de sus defensores públicos o privados van a plantear, obviamente a la luz de esta nueva ley, una revisión. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva que se les aplicó automáticamente por el hecho de que la Fiscalía los imputó por crímenes y estaba prohibido conceder medidas alternativas o sustitutivas a la luz de estas dos leyes que te acabo de reseñar. Claro, o sea, la imputación por una causa que guarde relación con un crimen, sí, directamente, sin que el juez tenga que revertir nada ni que pase por manos del juez, debería ser de inmediato prisión. Claro, y esa es la mala praxis, porque en realidad, aún con estas reformas que son nocivas, nunca se insistió en la verdadera naturaleza del 242, que es para acreditar la prisión preventiva. El 242 te habla de la necesidad de 3 presupuestos conjuntos. Falta uno de ellos, no te puede decretar la prisión preventiva. Y al no poder decretar la prisión preventiva, no puedes hablar ni de medidas alternativas sustituidas, tenés que darle la libertad. ¿Cuáles son los 3 presupuestos? Primero, 242, que existan elementos de convicción sobre la perpetración de un hecho punible grave, no hace referencia a crimen. Pueden ser delitos, medio ambiente es algo grave, por lo tanto podría también acreditarse. Segundo presupuesto conjunto, que existan circunstancias fácticas que permitan sostener razonablemente que sea necesaria la presencia del imputado y que sea autor o partícipe del hecho. O sea, no basta con que yo diga que es autor partícipe, sino que además yo tengo que tener una explicación del por qué es necesario que él esté sujeto a los mandatos inmediatamente. Y el tercer presupuesto, que existan circunstancias fácticas que permitan sostener que el imputado o se va a ocultar, va a abandonar el país, o existe un peligro de obstrucción de actos concretos de investigación. ¿Qué pasaba? Los fiscales, por estas normativas, decían, es crimen, tema drogas, homicidio doloso. ¿Qué hacían los jueces? No te puedo dar medida sustitutiva, por lo tanto, tengo que decretar la prisión preventiva. Y los presupuestos, luego han dicho, sí, pero la ley me permite dar, la ley me prohíbe dar. Pero no, es un problema de las medidas sustitutivas. Para poder discutir las medidas alternativas sustitutivas, primero tenés que acreditar la prisión preventiva con sus 3 presupuestos que te acabo de reseñar. Por lo tanto, es como continente y contenido. Yo no puedo hablar de medidas alternativas sustitutivas si no tengo acreditados los presupuestos de la prisión preventiva. Es más, hay un artículo que abroquela esta forma de interpretar, en el buen sentido de la palabra, el 304. Dice, en ningún caso, sin embargo, en ningún caso se podrá decretar la prisión preventiva si es que no existe previamente un acta de imputación fundada. Y el acta de imputación fundada, a su vez, por prisión preventiva, tiene que tener estos 3 presupuestos. Se practicó mal, se aplicó mal. Entonces, yo creo que aún con lo que teníamos, los jueces hubiesen tomado ese espacio, ese lugar de decir, nosotros somos jueces penales de garantías, y más allá que el fiscal me diga que es un crimen, explíqueme, fiscal, ¿por qué es un hecho grave? Segundo,
por qué es necesaria su presencia y cuáles son los elementos que permiten sostener que es el autor o partícipe. Y tercero, dígame cuáles son los elementos que permiten inferir razonablemente que él se va a escapar, se va a ocultar o va a obstruir actos concretos. Si no hace eso, no discutimos las medidas alternativas. Esa mala praxis se instaló hoy, entonces se llenaron las cárceles. Entonces, con esta nueva vuelta al 245, obvio que vas a tener este colapso. Yo lo que quiero también señalar, Santiago, se habla del colapsamiento, pero qué simpático, el colapsamiento ex post le llamo yo. O sea, como consecuencia de una normativa que sabíamos todos que claro, en algún momento esto iba a pasar. Doctor, en todo este debate, básicamente lo que es un poco confuso, y creo que vos lo tocaste apenas en el saludo, es la cantidad de gente que ingresó a prisión producto asimismo, de esta modificación en particular. Asimismo. ¿Tienen forma de determinar el número real, el número de gente que hoy ingresó masivamente a prisión producto de esa aplicación de la norma? Sería un irresponsable si yo te diera una cifra exacta. Pero, por ejemplo, te tiro datos, por eso el gran problema de este país es que tenemos datos que no están cruzados y no están contrastados. La defensa pública habló, por ejemplo, de 1.200 a 1.500 casos de personas que están presas por violencia doméstica. Se habló de 2.300 personas que están para obtener la libertad por compurgamiento de la pena mínima. Se habla de la Fiscalía que van a haber alrededor de 4.000 revisiones. Entonces, yo quiero hacer una sumatoria de que tendríamos alrededor de 4.000 revisiones que se pueden plantear de manera simultánea. Si bien, yo te puedo decir a vos, Santiago, vamos a tratar de no colapsar el sistema, pero el problema es que vos te debes a tu cliente, no al sistema. Claro. Entonces los abogados van a plantear, y no es solamente el defensor público, pero nosotros tenemos el compromiso de la defensa pública de que va a hacerlo, no solamente porque va a ir a menos, sino porque no tiene la infraestructura necesaria para hacerlo masivamente. Pero ellos representan solamente el 35% de los defensores y el resto está en manos de los defensores privados. Entonces te vas a encontrar con que los defensores privados que representan el 65% se te van a ir con estas revisiones masivas. Y es por eso que se planteó adicionalmente al 245 reformar otros artículos que no es la panacea, que no es la solución, que tienen que ver con el plazo que tiene el juez para resolver. Claro. Ocurre lo siguiente, imaginemos que no tenemos la ley esta del 129 que se reformó el 141 y el 251. Imaginemos, ¿cómo sería el trámite a partir del martes si no tendríamos esa ley? Todos los abogados van a plantear revisión de medidas cautelares. ¿Y en 48 horas hay que resolver? En 48 horas hay que convocar y resolver inmediatamente. Si no se convoca o no se resuelve inmediatamente luego de sustanciar la audiencia, ¿qué van a hacer los abogados defensores? Urgimiento pronto despacho. Libertad. 24 horas quedan en libertad, se entiende que hay libertad. ¿Estamos en condiciones de soportar eso? No, no estamos en condiciones. Todos somos conscientes de eso. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se pasó la audiencia de revisión de 48 horas a 5 días hábiles. Lo que decía como cómputo de días corridos que incluya los hábiles o los inhábiles quedó solo como días hábiles. Y en cuanto a la resolución ficta, que es de 24 horas luego del urgimiento de pronto despacho, se pasó a 10 días hábiles. Esto es un paliativo y como todo paliativo no puede tener una duración definitiva, sino tiene una duración temporal. Esto va hasta el 31 de enero del 2020 y a partir del 1 de febrero de 2020 nuevamente volvemos a los plazos que te acabo de mencionar y que van a quedar sin efecto a partir del martes, porque mañana se hace la publicación y dentro de las 24 horas entra a regir esta ley. ¿Y con esos 5 días hábiles sería suficiente, doctor, para poder resolver estos casos? No, a esto hay que acumular una serie de otras medidas concurrentes. En las 3 reuniones que se hicieron entre Corte Suprema, Ministerio Público, Defensa Pública, algunos colegios de abogados, hemos bajado algunas líneas de acción inmediata. Por ejemplo, que los jueces trabajen a la tarde, que los defensores públicos también tengan turnos de emergencia para poder cubrir, que la Fiscalía establezca que pueden ir los asistentes fiscales, pero que si no hay controversia, ellos pueden llevar la voz de los agentes fiscales. Pero si hay controversia, se pide inmediatamente la suspensión de la audiencia. Esto va a significar que los jueces se dediquen definitivamente en horas vespertinas, en horario vespertino, al tratamiento de las revisiones de medidas cautelares, como el planteo masivo que vamos a tener luego del martes. Entonces, si esas medidas no son acompañadas con una responsabilidad de cada actor,
por supuesto que este paliativo no va a ser suficiente. O sea, tiene que haber un compromiso. A lo que vos dijiste cuando abriste el programa. ¿Estamos nosotros preparados para esto? Y yo tengo siempre la sospecha, pero el problema es que yo soy una persona con esperanza y creo que a lo mejor con estos cambios le vamos a obligar a los fiscales a que realmente fundamenten sus requerimientos de prisión preventiva y que los jueces cumplan lo que siempre tenían que haber hecho, el análisis de los presupuestos de la prisión preventiva. Si eso se da, creo que podemos ir por buen puerto. ¿Por qué, doctor, preocupa tanto hoy, y es algo recurrente que estoy escuchando de penalistas, la actitud de los fiscales respecto al cumplimiento de la norma? Muchos, no es el primer caso, me mencionan que se ha dado una especie de abuso por parte de la Fiscalía respecto a la solicitud de medidas de prisión preventiva. ¿Eso es así, doctor? Sí, ¿Eso se puede ver en alguna estadística? ¿Es comprobable? Yo por lo menos el tiempo que estuve en el organismo disciplinario me he dado cuenta que una de las grandes falencias son los requerimientos que deben ser fundados. O sea, a mí me sorprende, hay actas de imputaciones que tienen 3 párrafos, hay actas de imputaciones que son realmente muy elocuentes en cuanto al contenido de la prueba preliminar, pero sí existe ese traspaso que se dio al sistema inquisitivo. Antes, ¿quién mandaba? El juez, instructor. ¿Y quién heredó eso? Esa es la mala herencia del sistema inquisitivo, los fiscales. Y los fiscales, al ver esta ley, dijeron, perfectos, tengo apoyo mediático, porque, ojo, cuando se trata de una causa emblemática, es muy difícil que el fiscal cambie el temperamento con base a lo que viene desde la prensa. Y eso yo lo digo en el buen sentido de que no estoy echando la culpa, estoy diciendo que hay un programa mediático y que vos tenés que saber que tenés que resistir. Ahí está el valor del fiscal, el valor del juez, que vos tenés que enfrentarte a esto y tenés que decir y aplicar la ley. Entonces, existe un abuso y por eso estamos hoy con estas prisiones preventivas, porque yo siempre hago un razonamiento. Si yo no voy a ser controlado en lo que pido, ¿para qué yo me voy a forzar en hacer un trabajo óptimo? Entonces la falta de control es el problema. Pero ¿qué garantía puede dar el juez que no pueda ser falible o vulnerable como la garantía de un fiscal cuando recientemente, y me voy a un caso que sucedió muy recientemente, sí, la manera en la que se otorgó la libertad de Ulises Quintana. Habla uno con la jueza del caso y la jueza del caso dice, yo recién leí todo el expediente cuando se generó el escándalo en la prensa. Entiendo. Y ahí me di cuenta que efectivamente el inmueble que se había ofrecido no era un inmueble que disponía el hombre como para poder presentarlo en garantía. Entonces, ¿qué garantía termina siendo ese cambio de actor entre un fiscal o un juez? Que los dos van a compartir las responsabilidades. Hoy los fiscales decían directamente que la ley, cuando ellos imputan por crímenes, los jueces se lavan las manos. Ahora, con el 245 te exige que cumplas. Y en el ejemplo que me diste, me trae a colación algo que demuestra el problema central. Yo creo que ahí el problema es la falta de inmediación. Si a mí vos me decís, yo no leí el expediente, ¿qué expediente tenés que leer? Si no existe el expediente. El expediente es un conjunto de datos precisos, pero en la audiencia, esto que estamos haciendo así tiene que ser la audiencia. O sea, vos me preguntás, ¿vos querés revisión de medida cautelar? Sí, ¿por qué querés revisión de medida cautelar? Y porque soy inocente, eso vamos a discutir en el juicio. ¿Por qué? El presupuesto, desmoroname los presupuestos, los 42. ¿Y cuáles son los presupuestos que vos tenés que desmoronar? Con hechos nuevos. O sea, no es que yo tengo que revisar lo que ya resolví. Una vez que esa resolución que decreta la prisión preventiva quedó firme, solamente con hechos nuevos y posteriores a la resolución que decretó la prisión preventiva, en audiencia oral, con inmediación, con contradicción, ahí recién se tiene que discutir si hay o no. Entonces, no es una cuestión de leer el expediente. Si vos me decís, yo voy a salir de fiador, ¿qué vos tenés para ser fiador? Y yo tengo el inmueble, ¿qué inmueble? Entonces tiene que estar secretario. O sea, esas audiencias tienen que funcionar así. Lo que pasa es que nosotros llevamos una praxis del sistema inquisitivo, escriturizamos todo. Una de las cuestiones más complicadas que yo creo que va a ser un cuello de botella, va a ser que los que redactan las actas van a tener que simplificar el acta, porque redactar el acta te lleva 1 hora. Primero, por los recursos humanos del dactilógrafo. No hay buenos dactilógrafos en el Poder Judicial.
no hay buenos redactores, hay horrores ortográficos, vos tenés que usar el corrector. Entonces parece un tema baladí, pero no es un tema baladí, porque si vos convocás a 15 audiencias a la tarde y una audiencia te dura 1 hora y media, no vas a poder hacer más que 4 audiencias. Pero no es muy cándido, doctor, pensar que esos problemas de la falta de un redactor rápido, un dactilógrafo, pueden ser las causantes de estas cuestiones y no en realidad, sea un fiscal o sea un juez, la falta de integridad. También, eso es obvio, y tiene que haber un control. Por eso vamos a hacer, o sea, no hablo ya en plural, pero se analizó en la reunión que se establezca un protocolo de actuación. Por ejemplo, si se pide la revisión, que el secretario ya tenga toda la información necesaria acerca de qué es lo que se va a plantear como medida sustitutiva a la prisión preventiva. Por ejemplo, el tema del inmueble, el tema de la fianza, qué es lo que debe, o sea, yo tengo que estar preparado como juez para tener todo eso y tengo que fundar. Ahora, cuando vos te das cuenta que el juez no tuvo en cuenta los presupuestos para la revisión, efectivamente tenés 2 motivos, o un desconocimiento de la ley o puede haber lo que vos decís, un tema concerniente al mal desempeño, pero por otras razones. O sea, yo no estoy diciendo, yo no estoy enamorado de la ley como reforma del sistema, porque el que se enamora de la ley, ahí sí yo pecaría de cándido, porque diría que con reformar la ley solucionamos los problemas. Lo que yo creo que nosotros tenemos que cambiar es la capacitación. Acá no se está capacitando, Santiago. Y lo peor de todo, que vamos a tener estas crisis, van a venir más crisis y no se va a seguir capacitando. Doctor, por último te quiero preguntar esto que escribía el doctor Pedro Mayor Martínez. Sí. En relación a las últimas reformas del 245, creo que esta es la mejor oportunidad para coordinar inteligencia, capacidad de gestión y decisión judicial. La redacción del nuevo 245, a criterio personal, no es muy feliz. El epígrafe es confuso y modifica la interpretación restrictiva que se ha tenido de la prisión preventiva en la redacción original. Además, en la última parte del artículo, determina la automática aplicación de la prisión preventiva por violación de las medidas sustitutivas, lo que es un despropósito. Toda violación a una medida alternativa o sustitutiva incumplida debe ser sometida de nuevo al juez. ¿Sí? Es y no otro poder del Estado el que debe evaluar si se dan o no los presupuestos para dictar o aplicar la prisión preventiva ante ese incumplimiento. No, en realidad esa última norma hay que concatenarla, porque yo siempre insisto en la interpretación sistémica. O sea, dice, se revocará las medidas alternativas y se decretará la prisión preventiva, pero para decretar, revocar, modificar, solo se puede hacer por vía de revisión. Eso está claramente en el artículo 250 del Código Procesal Penal y en el 251. Y todavía más, si se quieren distorsionar la interpretación de esa norma, está el artículo 10, párrafo primero del Código Procesal Penal, que dice lo siguiente: las normas que coarten la libertad, que es este caso, que impongan sanciones procesales o limiten el ejercicio de los derechos y facultades conferidas a las partes, se interpretarán restrictivamente. Entonces vamos a interpretar restrictivamente, ¿cierto? Si vos incumplís, obviamente la sanción tiene que ser la revocatoria de la prisión, pero previo estudio ante el juez por vía de revisión. De hecho, cuando hablamos de las revisiones pueden ser de oficio. No hace falta que plantee el interesado o el afectado. El propio juez está obligado cada 3 meses de revisar si las medidas deben continuar o deben modificarse o deben cesar en el proceso penal de acuerdo a la concurrencia de los presupuestos. Doctor, un gusto, gracias por acompañarnos. Igualmente, Bravo, gracias a todos y a toda la audiencia.